Sandra, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Bien, gracias por atenderme. No, por favor. Bueno, ¿cómo fue estos casi 2 años de trabajo y con qué se habían encontrado, ¿no? ¿Qué heredaron? Bueno, intensos, diría, si lo tengo que definir en una palabra. Ujú. La verdad que lo que nos encontramos es una matriz de corrupción extendida por toda la administración, Ujú. y eso se ve con la cantidad de denuncias que tuvimos que hacer. Ujú. Por ejemplo, la denuncia del Polo Obrero, en donde se ofrecían subsidios a través del plan Potenciar Trabajo, a cambio de ir a las marchas y movilizaciones, Ujú. y cobrándoles un porcentaje del plan. Claro. También utilizaban facturas truchas Ujú. para justificar las rendiciones que se debían hacer. Ujú. Nosotros tuvimos que poner una línea 134 para que la gente pudiera denunciar las amenazas que recibían los beneficiarios de planes sociales. Ujú. Más de 1.800 casos se registraron Ujú. a través de las denuncias de esas líneas. Ujú. Luego, bueno, hicimos el caso de Alberto Fernández, que ahora, bueno, está más avanzado. El tema de los seguros, Con claro, porque eso el tema arranca de los seguros. arranca con ANSES. Exactamente. Allí colocaban los brokers a dedo. Sí, sí, sí. Después, bueno, casos en la Secretaría de Niñez y Familia, que también se otorgaban subsidios sin rendición. Otro caso paradigmático, el de Pérsico, que estaba de los dos lados del mostrador otorgando también subsidios millonarios a cooperativas que estaban vinculadas con su gestión. Sí. El caso de los guardapolvos, 33 cooperativas que se quedaron con los fondos y no lo entregaron, habían comprado 1.300.000 guardapolvos y solo entregaron el 47% de lo acordado. Sí. Estamos hablando de 5.500 millones. Ujú. Las becas Progresar también las entregaban sin ningún requisito a amigos. Ujú. El caso de los comedores fantasmas, 44.000 comedores registrados, que el 70% no estaban verificados. Caso de Tecnópolis, que así desaparecieron computadoras, todo equipamiento tecnológico. El caso de Instituto Perón, que bueno, que fue cerrado hace poquito, Sí. en donde también estaba el bar Perón, en donde le daban con un fee de 100.000 pesos en la zona más cara de Capital. Habían entregado a la cooperativa lo de Néstor. Ujú. Bueno, puedo seguir un rato largo más. Qué bárbaro. Por suerte nosotros pudimos darle de baja, Sí. por ejemplo, la pensión a la expresidenta de Amado Vudú, para que devuelvan el dinero que no les correspondía. Ujú. Y seguimos, ¿no? Sí. Auditando, Sí. porque a veces es increíble que todavía se siguen encontrando Curros. rezagos de este tipo de políticas, Claro. que yo considero que es una manera de un modus operandi de primero buscar el negocio y después disfrazarlo de política pública, Había ¿no? Y no como, al revés. Sandra, había como un plan sistemático de corrupción, ¿no? Sí, había un plan sistemático y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, ¿no? Que varios organismos del Estado jugaban a este juego de taparse y poder robar todos juntos. Sí. ¿Solo el Polo Obrero, Pérsico, Grabois? ¿Encontraron algo de Grabois? Mira, lo que se había encontrado en principio tenía que ver con el FISU, El FISU. que era un fondo fiduciario que construían a través de eso casas. Hay varios periodistas que estuvieron investigando el tema, como Luis Gasulla, y Sí. que ha ido a lugares en donde se ve que las casas que se debían haber construido no se construyeron. Sí. Lo que pasa que esto se hacía a través, eso habíamos investigado, o había investigado también algunos periodistas, a través de Fernanda Miño, que decían que era socia, pero bueno, cuando vos no tenés las pruebas fehacientes o no se puede Claro. investigar Claro.
es difícil decir si alguien es culpable o no es culpable. Totalmente. Y yo no me atrevería a decirlo, ¿no? Ok. Todo esto que usted me relata, que nos acaba de relatar, ¿usted se lo contó al Papa? Sí, yo se lo mandaba por informes escritos al Papa. Había un amigo de él que conectaba conmigo desde el principio de la gestión. Entonces yo comencé a mandarle informes por escrito porque él estaba muy interesado en saber qué es lo que estaba pasando acá pues, con la pobreza, con los niños. Él obviamente estaba interesado en esos temas. Entonces yo empecé a mandarle informes. Y tanto le interesó que este amigo se presentó en el ministerio un día y me dijo, él te quiere conocer. Y bueno, y yo hablé con el presidente me dijo que vaya. Sí. Así que ahí establecí un contacto más directo, porque él me invitó a Santa Marta y estuvimos hablando un montón Por de eso. tiempo, Y ahí muchas cuestiones. le contó todas estas cosas. Le conté todas estas cosas, yo ¿Y qué decía? no dije nombres propios. Ok, no, está bien. Porque me parecía una obviedad y el Papa ya sabía, creo que él estaba muy interesado también porque yo no era la única persona que le Que le contaba, claro. Claro, exactamente. ¿Y cómo reaccionaba cuando usted le contaba todos estos curros, esta corrupción? Estaba indignado. Indignado porque yo también estaba indignada porque cuando lo empiezo a contar me indigno. Entonces, en un momento, lo conté el otro día, tuve un exabrupto y él me invitó a seguir enojándome junto con él. ¿Él también puteó? Sí, él... a él le divertía, ¿no? que la gente puteara. Así que él se sumaba también. ¿Él también? Sí. ¿Llegó a decir, qué hijos de puta? Sí, él decía, son unos HDP. Claro. Estaba muy indignado. Claro. El Papa muy sensible con el tema de la pobreza. Ya cuando era el padre Jorge acá, ¿no? Jorge Bergoglio, él siempre estaba con los pobres, ¿no? Entonces, me imagino la indignación de él cuando veía a gerentes de la pobreza que hacían pingües negocios, ¿no? Es que sí. Y la verdad es que cuando yo fui... que fue ya hace bastante tiempo, fue al principio de la gestión, cuando yo estaba siendo golpeada por todos lados, con lo cual, él se solidarizó conmigo en ese aspecto, ¿no? Porque, hay cosas que me dijo que no las quiero contar, pero la persona que... Yo no estaba sola con él, estaba con este amigo. ¿Este amigo tiene que ver con la educación? No, es un doctor, es un médico amigo de él. ¿El oftalmólogo? El oftalmólogo, claro, exactamente, que opera a niños pobres también. Un tipo bárbaro, lo conozco. Sí, lo conozco. Es un tipo fantástico, realmente. Es un fenómeno. Y cuando nos fuimos, después al día siguiente lo vi y me dijo... no, te quiero ver porque te quiero contar lo que piensa Francisco. Y dice que cuando cerramos la puerta, que yo me fui, le dijo, esta tiene más H que vos y que yo juntos. Huevos. Sí. Qué bárbaro. Me pareció gracioso que el Papa dijera eso, ¿no? Obviamente. Bien argento, ¿no? Bien argento, bien. Y aparte hablamos en lunfardo, yo le conté cosas de mi familia, le expliqué cómo era mi familia, le dije que a mí me interesaba trabajar en la familia porque yo tengo una familia maravillosa y esa experiencia que tuve yo con mi familia me encantaría replicarla y que todo el mundo la pueda tener, ¿no? Totalmente. Hablando de familias, ha bajado considerablemente la pobreza y la indigencia, ¿no? Sí, nosotros recibimos nosotros transparentamos la cifra de pobreza que había cuando ingresamos en la gestión, porque la última medición de diciembre del 2023 había sido de 44% y la siguiente dio 54%, pero bueno, con la inflación galopante de la gestión anterior, obviamente lo que hicimos es transparentar el número. Fue la verdad que bastante importante la baja de la pobreza
porque hoy con las mediciones de González Rosada, que hace proyecciones, porque el INDEC mide semestralmente. Sí. La Universidad Torcuato Di Tella hace proyecciones trimestrales, Sí. con lo cual para este trimestre estaríamos en 31.7. Claro. Bueno, lo mismo con la pobreza infantil. Nosotros recibimos un 70% de pobreza infantil y hoy estaría en el orden de los 47. Es una baja importantísima, inédita en los últimos años. Y bueno, gracias a esto hoy podríamos hablar que salieron 2.400.000 niños de la pobreza. Sí. ¿En cuánto aumentaron ustedes desde que es gobierno, Javier Milei y usted ministra, la AUH, la asistencia directa a los pobres? Bueno, nosotros la UH la aumentamos 437%. La tarjeta alimentar 137% y 1.400% la asignación 1.000 días. 1.400. Sí, porque pero lo que pasa es que era muy poquito lo que se daba en 1.000 días. Okay. Muy poquito. Okay. Y este dinero antes pasaba por los gerentes de la pobreza, ahora va directo a la gente. ¿Cómo es el sistema? Claro, exactamente. Esa es la diferencia. No es que nosotros pedimos más presupuesto, exigimos más presupuesto. Lo que hicimos es redireccionar el presupuesto y sacando a los gerentes de la pobreza que ese dinero fuera directamente al bolsillo de la gente. Esto es lo que hizo que yo tuviera causas penales y nosotros, esto lo quiero aclarar, porque a nosotros nos decían por qué pelean en la justicia estos temas. Bueno, nosotros lo peleamos en la justicia porque el Poder Ejecutivo es el que diseña, implementa y monitorea políticas sociales. Entonces, que el Poder Judicial nos diga a nosotros cómo teníamos que hacer una política, a nosotros nos parece anticonstitucional. Esa era la discusión nuestra con el Poder Judicial. Y no darle o no darle alimentos a los pobres. Nosotros lo que consideramos es que mediante esta nueva política social, de hecho, las acciones, los hechos y los resultados lo demuestran, darle el dinero directamente a la gente ha bajado la pobreza. Además de dinero, ¿le dan de comer a la gente? ¿Reparten nosotros le damos alimentos? Dinero, nosotros no compramos alimentos. Nosotros lo que hacemos son transferencias directas a la gente y a través de la tarjeta Alimentar Comunidad, dinero a los comedores que cumplen los requisitos, le damos dinero al líder del comedor para que compre, tiene que rendir lo que compra. Claro. Por ejemplo, antes le daban bolsones de alimentos con una baja calidad nutricional. Nosotros cambiamos eso porque, mira, hace poquito me llamó... Te tuteo, Eduardo. Lo que quiera. Bueno, me llamó Florencia Arieto, estaba en un comedor y me llamó que la señora, la líder del comedor, me quería hablar porque durante años nunca le había podido dar milanesas con puré a los chicos y había podido comprar carne. La miércoles. Con ese dinero que le iba directamente a ella. Antes no le llegaba la carne, ni la milanesa, ni nada. No, es que no, porque le llegaban los bolsones de comida. A ver, por eso, cuando a mí me criticaban y decían que yo tenía alimentos en los depósitos, primero, la denuncia que me hace Grabois fue al mes y medio de asumir. Cuéntenme cómo en 35 días yo mataba de hambre a la Argentina. El problema era que ellos, que estaban de los dos lados del mostrador, lo que hacían era comprar los bolsones y repartirlos. Es más, voy a decir algo atrevido, porque no puedo, porque son comentarios fehacientes, pero que no si no tendría que hacer una denuncia en la justicia y no creo que las personas que me lo contaron quieran ir a la justicia. Pero había un intendente que contó que él le recompraba a los piqueteros los bolsones que compraba el Estado. ¡Qué bárbaro! Le salía más barato darle unos mangos a los piqueteros
que comprar él desde la intendencia, entonces recompraban. A ver, imagínate los negocios que hacían. Pero claro. Con esta cantidad inconmensurable de alimentos que compraban. Impresionante. Compraron yerba. Yo la yerba la estuve entregando hasta hace poco. Una yerba que yo creía que no estaba apta para el consumo porque lo había dicho el Instituto de la Yerba, pero bueno, probaron que aunque estuviera levantada del piso y fuera polvo, era apta para el consumo y la tuve que entregar. Eran pallets y pallets y pallets de yerba que compraron antes de irse. Lo mismo con las frazadas. Hicieron una operación, comprar en el Estado lleva tiempo. Claro. Bueno, ellos en un mes y medio habían hecho todo. Habían hecho la compra y habían hecho el pago antes de irse. Sí. ¿Usted dijo en las últimas horas el Estado no tiene que cuidar a los niños? Otra sacada de contexto. No, yo lo que dije es que la función de la familia es privativa de la familia y no tiene por qué cumplirla el Estado. ¿Qué quiere decir? Que los niños tienen que comer en la casa con sus padres. O sea, el Estado tiene que cuidar a las familias y dentro de las familias a los niños. Exactamente, porque ahí también hay una intermediación. O sea, vos tenés hijos y lo mejor y lo óptimo para un niño es que los cuide su papá y su mamá. Entonces nosotros podemos apuntalar a la familia para que esta función sea cumplida por quien realmente la tiene que cumplir. Pero yo no voy a decir que no los tiene que cuidar, porque de hecho hay niños abusados que si no interviene el Estado, por supuesto, sí van a seguir siendo abusados. Obviamente que no dije eso. El concepto de este gobierno es que el Estado tiene que cuidar a las familias. Exactamente. No, porque sonaba cruel. Si usted realmente había dicho el Estado no tiene que cuidar a los niños, es de una crueldad monumental. Bueno, C5N hace sonar cruel lo que no es. Porque te recortan, yo soy periodista. Por eso no hablo, porque después te recortan. Entonces preferí no hablar durante un montón de tiempo. Sí. ¿No? Porque nos conocemos. Sí. Ahora, hay un intendente que en las últimas horas dijo que tiene que morir muchos jubilados para que puedan aumentar los saberes. ¿A usted cómo le cae eso? ¿Usted maneja ANSES? Sí, eso es cruel, ¿no? A mí me pareció tremendo. Lo que pasa es que el tema de los jubilados y los saberes, yo desde que tengo uso de memoria, los jubilados cobran mal. Eso no es ninguna justificación cuando estás adentro del gobierno. Pero quiero decir, hay una realidad concreta que es que el sistema de reparto está quebrado. No está quebrado solo en Argentina, está quebrado en el mundo. Porque el sistema de reparto fue instaurado en otra época, en una época en que la gente tenía menor esperanza de vida, ¿no? Y que además fue después de una guerra, con lo cual realmente había poco, había quedado, había un sistema de pensiones para las viudas, etcétera, etcétera. El tema es que hoy es inviable el sistema, hay que pensar en otras opciones. O sea, hay 4 millones de personas que han sido pensionadas y jubiladas sin aportes. Y eso no es señalar a los que fueron jubilados sin aportes, es claro. Al señalar a los que instauran una política irresponsable. Claro. Sin financiamiento. Claro. Y ese es el descalabro que hoy tiene el sistema. Ese lo otro que te cuento, que es que realmente la esperanza de vida, por eso el intendente debe haber dicho esa barbaridad, creo que lo que debe haber querido decir es que la esperanza de vida es mayor y con lo cual es muy difícil porque tiene que aumentar la población activa. Además, otro problema mundial también es la baja de la tasa de natalidad. Es un problema que tiene distintas aristas, no una sola. Sí, pero lo que dijo el intendente es una burrada grande como una casa, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Ministra, lo último, ¿usted también está convencida como el presidente que Victoria Villarruel es una traidora? No, yo de eso, yo no catalogo a la gente, no hago política y no voy a hablar de eso de ninguna manera. Está muy bien. Ministra, le agradezco mucho haberme atendido. Mucho. No, por favor. Gracias, Eduardo. Casi 2 años sin hablar.
Le agradezco infinitamente. Gracias. Bueno, y nada, gracias a vos. Chao. Sandra Petovelo.